Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, para Jimin y el Jungkook. El día de hoy vamos a hacer un repaso por lo que es mi cuenta de ex Twitter, por lo que ha estado publicándose durante las últimas horas. Ustedes también en sus comentarios me han estado dejando varios puntos de vista que es importante que comentemos, sobre todo hablando de lo que nosotras sentimos por el Jungkook, lo que ellos nos transmiten y nos dan, y como se los había estado comentando en la lectura de cartas de tarot. Creo que aquí lo más válido es lo que cada uno de nosotros sentimos por ellos. O sea, al final de cuentas, tanto Jimin como Jungkook no tienen necesidad de probarle nada a nadie. Lo que sean o no sean es cosa de ellos. Pero eso sí les puedo decir, si a ustedes les emociona de repente algunos gestos que ellos pueden llegar a tener, también es válido y tienen derecho a disfrutarlo. Y dicho esto, y con esta preciosa imagen de estos dos, vamos a comenzar lo que es esta vuelta por mi feed aquí en mi cuenta de ex Twitter. El tema del que todo mundo ha estado hablando durante, pues, por lo menos las últimas 24 horas, aparte del concierto de Hobby, que ahorita lo vamos a comentar, es que, bueno, según los seguidores del Jungkook en Corea, la reacción que se está teniendo en internet debido a esta, bueno, felicitación que ellos mandan, porque no es una corona de felicitación propiamente, mandaron un pequeño arbolito en una maceta para que estuviera en la inauguración como parte de la felicitación por estos ex compañeros de ellos de HYBE, que sabemos que son personas que los han apoyado muchísimo, y como en algún momento este gesto se toma como si fuera el gesto de una pareja, inclusive casada, porque al parecer al enviar este tipo de regalos de esta manera juntos es lo mismo que admitir que son una pareja, y de ahí el que, como bien dice este tweet, bueno, este ex tweet, es que se toma como que ellos en realidad pues podrían estar de alguna manera volviéndonos a marcar o a decir qué tipo de relación tienen. Yo vuelvo a lo mismo, cada quien va a tener su punto de vista, cada quien lo va a ver de la manera que lo quiera ver, pero sí es interesante platicarlo y darle, pues ahora sí que el lugar que corresponde a esta noticia. Puede ser que sí, puede ser que no, en realidad, y vuelvo a lo que comencé diciendo en este video, cada uno de nosotros lo va a tomar como lo quiera tomar. Hablando de esta artista, ustedes recordarán que hace no mucho les recomendé, ella tiene su trabajo publicado en Webtoon y nos está informando que ya terminó Hunter and Prey, este Webtoon que ella crea a partir de Jimin y Jungkook, así que está disponible también, como ella lo comenta aquí. Los últimos episodios ya están en Patreon y después los va a subir a Webtoon, pero si les interesa leer esta historia, por favor escríbanme y con toda confianza les mando el link para que lo lean directamente en Webtoon. Me da mucho gusto por esta artista porque lleva muchos meses trabajando en este proyecto, así que puro amor para Jimin y Jungkook, que como siempre lo tenemos aquí. Esto, la verdad, este video lo tuve que poner porque me hizo mucha gracia. Y es que es cierto. Dice, nunca va a dejar de darme gracia ver el clip de Tae ofendido porque Jimmy no lo dejó ir al baño con él. Y sí es cierto, le dice, yo voy. No, le dice, no, tú te quedas ahí sentadito. Y el otro, bueno, pero cierras bien la puerta. Dice, ¿por qué creen que tenemos que ir juntos? Y el otro así de, bueno, pues está bien. Entonces, no, pero sí, es muy gracioso. Cuando hacen estos pequeños videos donde vemos tantos detalles de lo que ellos hacen, la verdad es que sí es muy, muy simpático. Y te das cuenta de un montón de cosas que suceden con ellos. Pero me encanta la cara de Tade. Bueno, pues como quieras. Es genial este video. Por eso lo estamos compartiendo. Omochi, que es, digamos, la mamá creadora de Mimi, pues también nos regala el día de hoy un super cute y petit y hermoso arte que ya está disponible en nuestra página de Facebook de Domina y su Imperio Romano para que nos vayan y nos visiten. Y ya saben que ahí voy a estar colocando todo el arte que vaya coleccionando esta semana. Y prometo que para el día domingo les voy a hacer un pequeño video con los artes que para mí son los más sobresalientes. Este yo creo que va a estar porque está hermoso. Magdani, que también como todos los días nos regala nuestra cuenta regresiva y nos comenta que sí, ya nos faltan 104 días para el regreso de Jimin y Jungkook, aunque como siempre en esta otra cuenta que se dedica a llevar la resta de los días que nos faltan, dependiendo los horarios, pues también nos dice que ya faltan 103 días. Es cuestión de horas realmente la diferencia entre 104 y 103, pero lo importante es que estamos a punto de llegar, sí,
ahora sí que al límite, margen, como quieran ponerlo, frontera a atravesar de los 100 días para que los chicos regresen. Y bueno, todavía nos van a quedar unos días restantes para lo que sería poder ver a Yoongi ya al final de su servicio, pero hablando de Yoongi, también les quiero comentar que voy a tener regalitos para las fans que están aquí en la Ciudad de México, así que por favor, bien atentas. Si ustedes también quieren y aman muchísimo a Yoongi, bueno, pues voy a estar regalando algunas cosas aquí en el canal, así que espero poder verlas y que de alguna manera también celebremos el cumpleaños de Yoongi, porque pues sí, lo amamos mucho, ¿para qué decir que no? Y pues lo vamos a estar esperando. Baby Kumi, que también es conocida como Darling Stars, nos regala este precioso arte de Jimin y Jungkook. El día de ayer no puse sus créditos en mi video y pido una disculpa por ello, porque sí utilicé lo que era su arte, que lo mínimo que se merecen es tener sus créditos. En pocas horas iniciará oficialmente el tour de J-Hope. Seúl ya está prácticamente listo, el lugar donde va a dar el concierto. Hoy yo estaba viendo cómo se veía por afuera, las carpas, los anuncios, la emoción. El rojo es un color que da muchísima fuerza y que además significa pasión. Entonces me puse muy emocionada de imaginarme qué será para J-Hope ver su nombre así en grandote y mostrándonos todo lo mejor de él. Así que mucha suerte a J-Hope. Van a haber cuentas que van a estar compartiendo el concierto y les prometo que si yo llego a poner mis manitas sobre él, también lo vamos a compartir aquí en el canal, así que súper atentos de lo que se va a venir con estos 3 primeros conciertos. Esta artista que la amamos y la adoramos porque cómo nos da cosas preciosas de Jimin y Jungkook. El día de hoy también nos regaló esta colección de arte que está buenísima. Muchos artes ya los habíamos visto, pero me encanta cómo ella los pone de alguna manera temático a lo que está ocurriendo siempre con Jimin y Jungkook, y siempre nos regala algún otro arte nuevo. Yo creo que yo sería feliz de poder ver, digamos así, una galería de esta sola artista, sería muy impresionante. Otra noticia referente a Jungkook que es muy interesante, y es que dice que la marca y el logotipo de Jungkook se han registrado con éxito para productos relacionados con presentaciones que abarcan servicios como presentaciones de cantantes, planificación de presentaciones, recopilación y distribución de noticias, producción de videos digitales, suministro de música digital, videos musicales, fotografía, animación, barras de luz para animar, suministro de información musical y de entretenimiento, presentaciones en vivo, exhibiciones, club de fans y más. Ya estoy empezando a creer que todas estas como pequeñas pistas que han ido dejando, o rumores, que igual pasó con J-Hope antes de que se supiera que sí iba a dar esta gira de conciertos, se empezó a hablar mucho. Y con esto que está haciendo la marca específica de Jungkook, y sabemos ahora todo lo que va a abarcar, yo creo que existe la probabilidad de que si Jungkook nos dé una súper sorpresa, y que crucemos los dedos y ojalá muchas personas y fans puedan ver y estar cerquita de Jungkook. Dice aquí, y esta nota también es linda, es que salieron muchas cosas bien bonitas. El popular entrenador de voz japonés y youtuber Kanji, increíble, su voz para cantar es tan buena, la única e inigualable voz para cantar de Jimin ha superado mi imaginación. Y esto no solo lo ha dicho él, lo ha dicho un montón de expertos que saben acerca de cantar, y todos se asombran mucho con la voz de Jimin. Es que yo también creo que es maravilloso lo que Jimin hace. Hablando de Jimin y noticias, bueno, pues Spotify, sí, una de sus cuentas oficiales, nos confirma que la canción Who de Jimin ya sobrepasó ahora sí que los 1.500 millones de reproducciones, esto en la plataforma de Spotify. Bueno, no me digan que soy lindo, y luego dice, pero también Jungkook. Te ves lindo, Jungkook, nada podemos hacer, eres así de bonito. Yo sé que tú quieres ser rebelde, pero te ves lindo y eso no se puede evitar cuando llegas así y te miras así. Ay, ese día cuando le cortaron su pelito y verlo tan feliz firmando sus álbumes y haciendo estas cositas. Sí, pues sí, es que en realidad todavía es muy joven y todavía tiene esos gestos que son muy dulces. Entonces, Jungkook, tienes que aprender a aceptar esa parte de ti mismo porque es preciosa y amamos verte hacer esta clase de cosas. Resulta que Jungkook es el artista más visto en cuanto hablamos en solistas de K-pop. Esto a través de las redes sociales de TikTok, YouTube e Instagram. Ahí tenemos que en el número 2 está Lisa y en el número 3 Rosé. Jungkook por bastante las rebasa. ¿Qué estaba pasando por su mente ese día? ¿Cómo pudimos ver esto capturado en cámara? La verdad es que sí, hablando de momentos íntimos y bonitos de Jimin y Jungkook, este es uno. Le huele el cabello, luego efectivamente
no se quita de ahí, o sea, está ahí, por lo menos sí es una secuencia de momentos e instantes donde está ahí muy cerquita de Jimin y pues ya todos los demás lo ven con cierta naturalidad porque así es. Y este video el día de hoy es para dejarlas soñar e invitarlas a que ustedes crean exactamente lo que quieran de Jimin y Jungkook y sean felices y se los imaginan como se los imaginen. Está bien, créanme. Y yo con esta imagen de Jungkook haciendo esto y yo así de... Dice, bueno, esta compilación de Jungkook cuando está girando sus caderas y yo hablando aquí, desnudándoles mi corazón y Jungkook haciendo esto. La verdad me dio mucha risa. Bueno, y dice, let's go, es nuestra oportunidad. Vamos allá y ahora le toca a J-Hope. Todos estamos contigo, J-Hope, tú puedes, va a salir perfecto y este arte nos representa a todos, no me queda la menor duda de nada. Ay, este arte de Neoru que hoy está súper atrevido el día de hoy. Esta artista tenía mucho que no la veía y hace estas pequeñas comparaciones de Jimin, le queda hermoso su petit art y de verdad ya le extrañaba y tiene unas cosas preciosas. Les recomiendo mucho que visiten su cuenta, si ustedes aman esta clase de arte no se van a arrepentir. Nuestro Moon Boy, Jimin, nuestro chico de la luna, que también este arte es nuevo. Hemos tenido muchos de este tipo de arte, ha inspirado a una gran cantidad de artistas, pero este también les quedó súper lindo. Este me pudo encantar, este ex-tweet, porque dice, las personas que logran fotografiar a Jimin son los soldados más duros. Imagínate tenerlo frente a ti acostado como un ángel y tú simplemente seguir con tu trabajo. No, sí, la verdad. Estoy de acuerdo, sí. Recuerden que hace unos días también compartimos unos Funkos de Jimin y Jungkook, estos hechos completamente a mano. Ahora tenemos a Jimin en esta preciosa versión y la verdad es que sí le quedó bien bonito. Dice, no sé ustedes, pero yo sigo sin superar este Jungkook con ese cabello, esos tatuajes, la mandíbula, el piercing en el labio, definitivamente el ser más hermoso que han visto mis ojos y sí se ve súper salvaje. Aquí sí, para que vean, se ve bien salvaje Jungkook. Así como que, ay, por favor, que sí se veían sus mejillas todas rojitas, preciosas. Y también de Jimin con gatito bebé durmiendo. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que espero que hayan disfrutado de este video, que la idea era básicamente compartirles puntos de vista importantes acerca de los chicos. Sé que ahorita con todas las cuestiones que se están diciendo en Corea, muchas personas están opinando tanto positivo como negativamente, pero aquí también podemos verlo como un gesto lindo porque lo que nos queda claro, independientemente de lo que podamos saber o no de lo que significa culturalmente en Corea, es que los chicos estaban juntos, decidieron mandar un regalo juntos y ese detalle es muy lindo y eso es lo que va a perdurar como ese árbol. Y que le agradecemos a todas nuestras miembros del canal por toda su ayuda, su apoyo, así como a los colaboradores activos del canal, que sí son todos ustedes que nos dejan sus comentarios. Y si acaso eres nuevo y apenas estás cayendo aquí, pues espero que te unas a nuestra familia. Gracias a todos los que están suscritos al canal, gracias por dar like, por compartir y por escucharme, que el día de hoy ando muy divertida. Bueno, pues les dejo un beso gigante y nos vemos en el próximo video.